En este video estaremos considerando juntos los comentarios del estudio del 15 al 21 de enero 2024. ¿Qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, sean bienvenidos, gracias por acompañarnos y comencemos. El tema de este estudio número 47 es ¿cómo mantener fuerte el amor que nos tenemos? Primera de Juan 4:7 es el texto temático. Y dice, sigamos amándonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahora más que nunca es importante amar a nuestros hermanos. Veremos por qué y maneras concretas de hacerlo a nuestros hermanos. Quiero invitarlos amablemente a que puedan suscribirse si aún no lo han hecho y a compartir este video. Iniciemos entonces con el párrafo 1 y 2, parte A. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que el amor es la mayor cualidad? Respuesta: porque en el futuro no necesitaremos tener fe en las promesas de Dios sobre el nuevo mundo, porque ya se habrá cumplido. Pero siempre tendremos que amar a Jehová y a las personas. De hecho, ese amor seguirá creciendo por toda la eternidad. Así que el amor se muestra incluso en este viejo mundo y en el nuevo mundo también. Parte B. ¿Qué preguntas analizaremos? 3 preguntas. Primero, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Segundo, ¿de qué maneras podemos demostrar que nos amamos? Y tercero, ¿cómo mantener fuerte el amor que nos tenemos? Estas son las 3 ideas principales de este artículo. Ahora pasemos a ver ejemplos específicos. Primer subtema, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Párrafo 3, ¿qué razones tenemos para amarnos unos a otros? Porque según Juan 13:35, al amarnos unos a otros, estamos demostrando que somos verdaderos cristianos. Jesús dijo, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Otro comentario. Además, el amor nos mantiene unidos y por eso Pablo dijo que es un lazo de unión perfecto. Otro comentario, y esto es muy importante, en la carta de Juan, la primera carta de Juan, él habla sobre el amor. Y él dice que el amor no es solo mandar un mensaje diciéndole a alguien que lo quieren y que lo aprecian. Eso es parte de, pero no es todo lo que implica. Dice la Biblia que debemos amar no solo con palabras, sino también con acciones específicas. En 1 de Juan 4:21 dice, recibimos de él este mandamiento, que el que ama a Dios también ame a su hermano. Así que veremos, hermanos, lo que implica esto. 4 y 5. Ponga un ejemplo que demuestre la relación que hay entre el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. El ejemplo es el siguiente. Un doctor está chequeando, ¿sí?, el pulso de un paciente en la muñeca. Y de esa manera puede hacerse una idea de cómo está el corazón. Entonces, ese es el ejemplo. Doctor chequea el pulso del paciente para saber cómo está su corazón. Esto no es realmente determinante, pero puede dar un diagnóstico muy cercano o muy indicativo de lo que tiene o de cómo está el paciente. Y así como el doctor puede saber cómo está el corazón del paciente viendo si el pulso es débil o fuerte, nosotros también podemos saber cómo está nuestro amor por Jehová, fijándonos en cómo está nuestro amor por los demás. Por eso dice la Biblia, si uno dice que ama a Dios, pero no ama a sus hermanos, incluso si los odia, es un mentiroso. Si notamos que nuestro amor por los hermanos se ha debilitado, quizá nuestro amor por Jehová también. Y hermanos, siendo realistas, el párrafo reconoce que puede ser difícil amar a otros cuando no nos tratan bien. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero hoy vivimos en un mundo en el que las personas
aunque los traten bien, no devuelven amor, son indiferentes. Y si los tratan mal, es peor. Entonces, si eso pasara con los hermanos, con nosotros como hermanos, sería un indicativo, indica el párrafo. Número 6. Leamos en la Biblia, Primera de Juan 4, 7 al 9. Amados, sigamos amándonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios porque Dios es amor. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. Amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también tenemos la obligación de amarnos unos a otros. Queremos destacar las últimas palabras. No dice usted debe amar a los demás. No dice eso, ahí dice es algo recíproco. Amarnos unos a otros. Él también se está incluyendo. Entonces, no es nada más de decir que solamente un hermano va a amar a los demás y los demás tienen que ser indiferentes. No, ellos también deben amar. El mundo nos ha dicho, si hacemos algo bueno y esperamos recibir algo de vuelta, entonces no cuenta, dice el mundo. Pero en realidad aquí dice un mandamiento. Debemos amar a los hermanos. Y no es que sea un intercambio de favores, pero se espera que quienes reciben amor también devuelvan amor. Eso dice el texto, literalmente. Al final dice, tenemos la obligación de amarnos. No dice, ustedes tienen la obligación de amar. Yo no, a mí me tienen que amar. No dice eso, dice unos a otros. Es un detalle que está en el texto bíblico. Desde luego, no todos piensan así, eso está clarísimo, y por eso es que este estudio se está mandando. Entonces dice la pregunta, ¿por qué deberíamos preocuparnos si el amor por nuestros hermanos se ha debilitado? Y cuando decimos debilitar, pudiera ser porque a lo mejor nos han tratado mal, a lo mejor nos han decepcionado, a lo mejor usted ha dado amor y a cambio le han dado traiciones o desplantes o no lo han correspondido. Y hago la aclaración, no es que estemos diciendo que hay que dar esperando recibir a cambio, pero el texto dice claramente que se espera, porque somos cristianos, que no solamente es en una vía el amor, sino es en dos vías constantes. Es un detalle. Algunos no lo ven así, pero el texto sí lo indica de esa manera. Entonces, si estamos dolidos, si ya no amamos a los demás, incluso si a lo mejor alguien odia a sus hermanos, eso significaría que su relación con Jehová está en peligro. Y así lo dicen las palabras de Juan. El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y esto, hermanos, es desde los 9 hermanos que dirigen la obra mundial hasta el publicador más nuevo que se acaba de nombrar esta semana. Ese es un mandamiento para todos. Ungidos, otras ovejas, precursores, misioneros, betelitas, publicadores no bautizados, ancianos ministeriales, todos. Podrá tener el privilegio que quiera, pero si no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso, porque no puede amar a Dios a quien no ve, dice el texto. Entonces, hemos visto por qué. ¿Por qué hay que amar a los demás? Porque es una obligación, dice el texto. ¿Y cómo podemos amar a alguien que no corresponde nuestro amor? ¿Cómo podemos mantener ese amor con alguien que no agradece? A lo mejor hasta es malagradecido, hasta traiciona, hace desplantes. Y la respuesta la hemos visto. Jehová y su Hijo Jesucristo nos ponen el ejemplo. Ellos nos han amado tanto sin esperar ni siquiera un gracias a cambio. ¿De qué maneras debemos o podemos demostrar que nos amamos?
7 y 8. ¿De qué maneras podemos demostrar que nos amamos? Bueno, aquí hay textos bíblicos, pero por ejemplo, con palabras es una forma y con acciones es otra forma. Ahora, si alguien dice, bueno, yo le mando mensajes de texto a los hermanos cuando están enfermos, pero hasta ahí nada más, entonces le falta, su amor no es completo, le falta acción. Y si alguien dice, bueno, yo no mando ni mensajes, ni ayuda, ni nada, simplemente me preocupo por cuidarme a mí mismo, esa persona está ni en palabras ni en acciones con su amor hacia los demás. Vamos a ver algunos puntos que pueden hacernos pensar. Zacarías 8:16. Este es un comentario. Deben decirse la verdad unos a otros. Esto de decirse la verdad unos a otros es necesario aplicarlo en situaciones como por ejemplo en el trabajo. Si un hermano va a realizar un trabajo, debe ser honesto y decir qué materiales va a usar, cuánto tiempo le va a llevar. Si pone una fecha, esforzarse por cumplir esa fecha, cumplir con los precios, con los plazos incluso. Si uno ofrece algo, aunque sea algo muy pequeño, tener palabra, eso entra en decir la verdad. Otro comentario, Marcos 9:50. Mantener la paz unos con otros. Mire, mantener la paz nos va a ayudar a no herir a nuestros hermanos. Es decir, no hacer sufrir a los hermanos, porque el estudio dice que hay que perdonar a los hermanos, entonces podemos herirlos, lastimarlos, hacerles daño, pero como hay que perdonarlos, los hermanos nos tienen que perdonar, así que no hay problema, no está diciendo eso. Evitaremos el chisme, evitaremos hablar mal a espaldas de nuestros hermanos. Eso implica mantener la paz, evitar el chisme, la calumnia, la crítica destructiva. Quizás nos abrieron su puerta de su hogar y luego nosotros vamos a hablar lo que vimos en el hogar, en la privacidad de la casa de la familia o el hermano que nos invitó. Eso no es mantener la paz. Romanos 12:10, otro comentario. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Esto implica honrar a los hermanos. ¿Cómo? Saludándolos, los buenos modales, cuidar incluso las bromas que les hacemos. Bueno, hay quienes tienen una gran confianza, ya saben cómo se manejan entre ellos. Dar las gracias, decir por favor, son buenos modales que pensamos que solo Caleb y Sofía y los niños del salón deben aprender, pero por increíble, ya lo he mencionado, hay hermanos ya grandes, es decir, adultos, que no dicen gracias, que no dicen por favor, y dicen, no, es que eso es solo para los niños, y si usted se siente ofendido, es problema suyo. Falso. Eso lo dice el mundo. ¿Qué dice el texto? Honrarse unos a otros. Romanos 15:7. Recíbanse con gusto. ¿Cómo recibimos nosotros a nuestros hermanos cuando llegamos al salón del reino, cuando llegamos a la predicación? ¿Los recibimos con gusto? A veces se publican artículos que dicen, si usted llega, salude. Si usted se va, despídase. Pero hay quienes no saludan y se van, como si estuvieran en un centro comercial, donde uno solo entra, no saluda a nadie y se va sin decir nada porque es un centro comercial, pero la congregación que Jehová compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo no es un centro comercial. Y esto no dice, solo los publicadores saludan, incluso si alguien es anciano, si es viajante, si es precursor, misionero, se espera que salude. A un betelita incluso debe saludar, no ver a los demás como de menos. Ellos me tienen que saludar a mí, no yo a ellos. Eso lo dice el mundo. El texto dice, recíbanse con gusto. ¿Qué más? Dice Colosenses 3:13, sigan perdonándose. Bueno, más adelante hablaremos del perdón. Gálatas 6:2, sigan llevándose las cargas unos a otros. Nos apoyamos, trabajamos en equipo, nos ayudamos.
Si el otro necesita ayuda, nos ayudamos unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:18, sigan consolándose. Quizás hay alguien enfermo, alguien que está de duelo porque murió su ser querido. Mire, hay hermanos que me han escrito que hasta han estado de duelo porque falleció una mascota de la familia. Y es un duelo, y algunos me lo han dicho, más entrañable que incluso cuando fallece una persona. Ha sido el vínculo tan fuerte que algunos han tenido con sus mascotas que con otras personas que les ha afectado tanto. ¿Y qué dice el texto? Sigan consolándose. ¿Y qué hacen algunos? Algunos se burlan, los tachan que están locos, que no tiene sentido lo que hacen. ¿Y qué hay cuando muere un ser querido? No los visitan, entonces ni de una ni de otra manera algunos no muestran consuelo, no dan consuelo. Bueno, el texto nuevamente dice, sigan consolándose. Primera a los Tesalonicenses 5:11, sigan edificándose, esto es con las palabras. ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Solemos nosotros felicitar a los hermanos, agradecerles por su trabajo? ¿O lo que hacemos es quejarnos de los hermanos? Pero no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva. Si los hermanos son muy grandes, que son muy grandes, y si no, que son demasiado jóvenes, en fin, ni grandes ni jóvenes, no queremos nada, todo es malo, todo el tiempo. Eso es demolición. Y la Biblia no dice sigan demoliéndose, dice sigan edificándose. Podemos felicitar, podemos agradecer. Si nos agradecen, también demos las gracias. Muy importante, edificarnos. Si alguien está haciendo su esfuerzo, felicitémoslo. Deseemos lo mejor. Evitamos usar el sarcasmo con los hermanos. Es algo muy importante. Y finalmente dice Santiago 5:16, oren unos por otros. Oremos por nuestros ancianos locales de la congregación, por nuestros precursores. Oremos por nuestra congregación local. Es muy importante, a veces vemos a los hermanos cada semana, no tenemos ni idea de las batallas espirituales, emocionales, mentales, económicas, físicas que ellos hacen por estar allí, las hermanas por estar allí, y lo damos por sentado, que están porque tienen que estar. Pero, hermanos, bueno, quizá me extendí en este punto. Estoy seguro que el conductor no va a tomarse el tiempo para analizar estos puntos que acabo de mencionar, pero hemos hecho más que solo leer como loritos lo que dice el párrafo. Hemos entendido lo que dice la información basándonos en los textos bíblicos. Y estas son maneras concretas de mostrar amor a los hermanos con nuestras palabras y con nuestras acciones. ¿Se puede usted imaginar cómo serían todas las congregaciones a nivel mundial si todos aplicáramos estos principios que acabamos de considerar? Bueno, hermanos, no debemos pensar que eso es una utopía. Ese es el propósito de Jehová, y ya sea en esta vida o en la que viene, esto se hará realidad. Así que no dejemos de mostrar estos principios, de aplicar estos principios. 9. ¿Por qué decimos que consolar a los demás es una manera importante de demostrarles amor? La palabra consolar significa estar de pie al lado de una persona para animarla cuando afronta pruebas difíciles. Así que cuando consolamos a un hermano que está sufriendo, ¿por qué puede estar sufriendo? Una enfermedad, un duelo de un familiar, de un ser querido, de un ser amado. Ya pusimos ejemplos. Quizás su ser querido fue disciplinado, quizás fue expulsado. Algunos dejan de hablarles a los hermanos como si ellos tuvieran una peste. No les dan ni palabras de ánimo, ni los felicitan por seguir fieles, aunque su ser querido dejó la congregación. Dice, ayudémoslo a seguir andando por el camino que lleva a la vida. Cada vez que un hermano o una hermana necesita un hombro,
sobre el cual llorar y estamos a su lado, le estamos diciendo que lo amamos. El apóstol Pablo expresó en su segunda carta a los Corintios 7, 6, 7 y 13 cómo él agradecía a los cristianos de Corinto que tenían este cariño por él, que esto lo reanimó. Cuando leemos la Biblia y leemos las cartas paulinas o las cartas que escribió el apóstol Pablo, encontramos que hubo otras congregaciones a quienes él sí les dijo: ustedes me fallaron cuando más los necesité, me abandonaron porque se avergonzaban que yo estaba preso, pero aquí es lo contrario, él está reconociendo, está agradeciendo el cariño y el consuelo que le mostraron algunos buenos hermanos. Así que él vivió ambas situaciones, tanto el cariño de los hermanos como el desprecio o el menosprecio de los hermanos de las congregaciones en el primer siglo. Esto está en la Biblia, no me lo estoy inventando, pero nos sorprende las cosas que encontramos en la Biblia y cómo eso tiene cierta aplicación con la realidad hoy. Aquí vemos la imagen. La hermana está orando por su congregación. Es la primera imagen, la que está hasta el fondo, quizá la más grande imagen. En otra vemos que ella está, quizás es su pariente, quizás es su madre de ella quien tuvo un accidente y tiene como una fractura en el brazo. A lo mejor ella la atendió, ella sirvió el desayuno, realizó los recados, las compras y la está atendiendo. Luego vemos que está escribiendo una carta, está escribiendo unas palabras. A lo mejor hasta un regalo está preparando para alguien. Luego en la otra imagen vemos una hermana que está hospitalizada con oxígeno incluso y le alegra el día ver que la hermanita la está llamando y se tomó el tiempo. Y en la otra, que está hasta arriba, vemos que está conversando con una joven que lo que está haciendo es escucharla. Solamente la está escuchando con atención. Hermanos, hay quienes lamentablemente se excusan diciendo que tienen estudios bíblicos que conducir, tienen que ir a predicar y que por eso no tienen tiempo para hacer estas cosas. Pero en realidad, como hemos visto, la predicación es importante, pero más importantes son nuestros hermanos de la congregación. Ellos merecen que hagamos un pequeño espacio para tomarnos el tiempo de hacer alguna de estas cosas que acabamos de ver. Y eso va a marcar una gran diferencia. ¿Por qué? Porque uno de los pecados que hoy muchas personas tienen, podría afectarnos a nosotros también, es la indiferencia. Ser indiferentes al dolor o a las necesidades de los demás. Así que estas son formas de ayudar y no hay que ser anciano, no hay que ser ministerial, no hay que ser misionero, no hay que ser betelita, no hay que ser precursor para mostrar estas formas de amor a los demás. 10. ¿Por qué decimos que sentir compasión y dar consuelo van de la mano? Aquí viene el punto. Y quiero llamar su atención sobre una historia que muchos de ustedes seguramente recuerdan, la historia o la parábola del buen samaritano. Nuestro Señor Jesús en Lucas 10, 25 al 37 habló de... Ahí se cuenta la historia de un hombre que seguramente era israelita, quien fue asaltado, pero lo interesante es esto, la indiferencia. ¿Por qué decimos indiferencia? Porque dice que tanto un levita como un sacerdote de Jerusalén, muy religiosos, guardaban las fiestas, iban al templo, ofrecían sacrificios, y no estoy diciendo que eso no es importante, lo es, pero dice, solo lo vieron tirado y siguieron su camino. No les importó, fueron indiferentes. Eso es ser indiferente. Ver a alguien en necesidad, quizás muriendo, y seguir el camino. Hacerse de la vista ciega, como que no vio nada. Eso es ser indiferente. Entonces,
Como ya mencioné, alguien puede decir, bueno, yo voy a las reuniones, voy a predicar, conduzco 10 estudios bíblicos, pero cuando miro a mis hermanos en necesidad, yo sigo mi camino, porque para eso están los ancianos, para eso están los ministeriales, ese es trabajo de ellos, yo tengo estudios que conducir. ¿Y qué va a pasar con esos estudios? Cuando entren a la congregación, les va a hacer lo mismo. Y eso no es lo que nos enseña este texto. Entonces, ahí está, sentir compasión y dar consuelo. Cuando una persona siente compasión por alguien que está sufriendo, quiere consolarlo y hace algo para ayudarlo. Ahí está el punto. Cuando alguien siente compasión. Ahora, cuando alguien no siente compasión, sí puede ver a alguien sufriendo, pero no le va a interesar ni consolar ni ayudar. Quizás va a pensar, y mire, esto que le estoy diciendo es triste. Hay hermanos que piensan así. No es su cónyuge, no es su papá o su mamá, y que por lo tanto no tiene por qué ayudar. No es su responsabilidad o su atribución. Eso es antibíblico, según este estudio y según la Biblia. Así que primero sentimos compasión y luego ese sentimiento nos impulsa a dar consuelo. En vez de ver a alguien sufrir, y como ya mencioné, seguimos nuestro camino, seguimos adelante de forma indiferente. Lamentablemente, la indiferencia es contagiosa y muchos son muy indiferentes al dolor y a las necesidades de los demás. Pero no porque todos van por ese camino quiere decir que usted y yo tenemos que ir por ahí también. De manera secreta, como dijo Jesús, sin tocar trompeta delante de nosotros, podemos nosotros hacer lo correcto. Aunque los demás no nos vean, Jehová nos está viendo y nos tomará en cuenta esos puntos. Bien, entonces ya expliqué este punto. Les hago la aclaración, estamos más que solo leyendo como un lorito lo que dice el párrafo. ¿Por qué? Porque es importante entender lo que Jehová y Jesús esperan de nosotros y qué es lo que nos dicen que no hagamos. Hermano, pero sus ejemplos son muy duros o muy directos. Bueno, no me los estoy inventando. He citado el texto, está en la Biblia. Ahora, si a alguien no le gusta, puede quejarse con Jehová y decirle, Jehová, por favor, quita de la Biblia esos ejemplos porque son muy directos, nos hacen sentirnos aludidos. Desde luego que no vamos a hacer algo así. Vamos ahora al 11. Demos atención a las palabras de Colosenses 3:12 y 1 de Pedro 3:8. Como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. 1 de Pedro 3:8. Por último, estén todos unidos en su forma de pensar, demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Según estos textos, ¿qué cualidades nos ayudarán a amar y consolar a los demás? El texto de Colosenses dice de tierna compasión o empatía. ¿Y qué es empatía? Es ponernos en los zapatos, en un sentido figurado, de la otra persona. Es tratar de pensar cómo me sentiría yo si yo me hubiera fracturado el brazo y estuviera imposibilitado de mover mi brazo, a lo mejor es la mano con la que escribo. ¿Cómo me sentiría yo de no tener la oportunidad de trabajar porque estoy pasando esta crisis? ¿Cómo me sentiría yo si el que hubiera fallecido hubiera sido mi ser querido? Tratar de imaginar, pausar un momento y pensar cómo me sentiría si eso me hubiera pasado a mí, en vez de a ese hermano o a esa hermana. Eso es empatía, ponernos en el lugar. Habla de la bondad, la humildad, la apacibilidad y la paciencia, estas cualidades. Otro comentario. Cuando la compasión y estas cualidades llegan a formar parte de nuestra personalidad, nos nace consolar a los que están pasando por momentos difíciles. Y aquí se cita un texto muy directo donde Jesucristo está dando palabras muy fuertes a los fariseos y les dice, crías de víboras, prole de víboras, simiente de víboras, será de víboras.
¿Cómo pueden hablar de cosas buenas si son malos? Esa es una buena pregunta. Hay personas que tienen mucho conocimiento de Dios, son como estos fariseos, tienen autoridad, pero son malos. Eso dice el texto. Así eran los fariseos. Mucho conocimiento, mucha autoridad, tenían poder y tenían los medios económicos para ayudar, pero eran malos. Y así son muchas personas. Tienen los medios económicos, tienen la autoridad, tienen el poder, pero son malos. No les gusta ayudar a los demás. Sigue diciendo el texto, porque la boca habla de lo que abunda en el corazón. La persona buena saca cosas buenas de su tesoro de bondad, mientras que la persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad. Bien, ¿y cómo sabemos si una persona es buena o mala? Por sus acciones. Es decir, Jesús sabía que los fariseos, por tener el conocimiento, podían hablar, podían dar discursos de bondad, de rectitud, de cómo debe ser un buen adorador de Dios, pero sus acciones eran malas. Ahí está. Entonces, si nuestras palabras son acorde a nuestras acciones, estamos completos para con Jehová. Ahora, ¿cómo mantener fuerte el amor que nos tenemos? Párrafo 12, parte A. ¿Por qué debemos tener cuidado? Mire, aquí está el punto. Mateo 24:12 habla de que por la por el aumento de la maldad se enfriaría el amor de muchos, pero ahí no dice entre esos muchos solo de los no creyentes, o como muchos les dicen despectivamente, de los mundanos. Ahí no dice eso, ahí dice de muchos, y esos muchos podría incluir incluso a personas, entre comillas, creyentes, hermanos, entre comillas. Así que aquí el esclavo nos está diciendo que se nos podría contagiar la falta de amor que hay en el mundo. Y eso, lamentablemente, es un hecho. Por eso a veces vemos hermanos o hermanas que actúan raro, actúan muy extraño, de una manera que es completamente contraria a lo que dice la Biblia. Bueno, lamentablemente se les ha contagiado la falta de amor que hay en el mundo. Otro comentario. A veces pensamos que 2 Timoteo 3:1-5 solo es para personas del mundo no creyentes. Pero ahí no dice eso. Si usted lee bien el texto, se va a dar cuenta que habla de personas que tienen una religión, incluyendo a nosotros que estamos en esta religión, como decimos, la religión verdadera. Y pensamos que esto solo aplica a no creyentes, pero en realidad podríamos terminar desarrollando esas características que menciona allí, ya sea consciente o inconscientemente. ¿Por qué digo consciente o inconscientemente? Porque hay quienes sí se les ha dicho, sí se les ha dado el consejo de no ser traicioneros, ser agradecidos, ayudar a los demás, mostrar agradecimiento, mostrar cariño natural a sus seres queridos, y aún así eligen lo contrario. No escuchan el consejo y siguen ese mal proceder. Son personas que conscientemente van por ese mal camino. Así que debemos cuidarnos mucho, hermanos. No pensemos que por bautizarnos y estar en el salón del reino estamos blindados a estas malas características. Lamentable y tristemente, personas bautizadas, personas activas, han demostrado o están demostrando estas malas características. No seamos nosotros de esa estadística. Parte B. ¿Qué pregunta responderemos a continuación? La siguiente. ¿Hay alguna manera de saber si el amor que tenemos por los hermanos es fuerte? 13. ¿Qué puede poner a prueba nuestro amor? Bueno, la forma en la que los demás nos tratan. Sí, podríamos decir que es fácil amar a los demás, tratarlos bien cuando nos tratan bien. Pero si alguien nos trata mal, entonces eso es como una frase que algunos dicen, el que me la hace, me la paga. Si me hace una, yo le doy dos. Y habla de devolver mal por mal. Si no me saluda, yo tampoco lo saludo. Pero llega un punto donde la relación se puede volver insostenible. Y esto puede poner a prueba nuestra paz mental,
nuestra estabilidad espiritual en la congregación, nuestra paciencia incluso. Párrafo 14. Según 1 de Pedro 4:8, dice el texto: ante todo sientan amor intenso unos por otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. ¿Qué clase de amor necesitamos? Ponga un ejemplo. Aquí hay 3 comentarios. Primera respuesta: un amor intenso. Eso es. Segundo, es el ejemplo de una tela. Como si este amor es como una tela que uno pueda extender hasta cubrir no solo 1 o 2 pecados, sino una multitud de pecados, tal como un trozo de tela puede cubrir una mancha o una mesa completa. El amor puede cubrir las debilidades e imperfecciones de los demás. Ahora, un tercer comentario, y esto es muy importante, comentarlo y entenderlo. El verdadero amor, en primera instancia, nos va a motivar a no lastimar o a no hacer sufrir a nuestros hermanos a propósito. ¿Por qué? Porque Santiago 4:17 dice que si sabemos hacer lo que es correcto, pero no lo hacemos, estamos pecando. Y entonces ya no son nuestros hermanos los que nos tienen que perdonar, ya es Jehová el que nos tiene que perdonar. Pero ahí dice claramente, si conscientemente estamos actuando mal, ¿cómo vamos a esperar el perdón de Jehová? Si ahí dice que eso él lo ve como un pecado. Entonces, hermanos, el amor en primera instancia no es nada más perdonar, sino debe motivarnos a evitar todo aquello que pueda lastimar o hacer sufrir a nuestros hermanos a propósito. Ahí está. En vez de pensar, bueno, entonces si puedo lastimar a los demás, si puedo hacerlos sufrir, hacerles la vida imposible, pero como dice este párrafo, o como dice el texto, me tienen que perdonar. Me tienen que cubrir mi multitud de faltas y de pecados y de ofensas y desplantes. Esa persona estaría torciendo los textos a su conveniencia. Pero en realidad, el verdadero amor debe motivarnos a evitar lastimar a nuestros hermanos. 15. ¿Qué logramos cuando nuestro amor por los demás es fuerte? 2 comentarios. Logramos perdonar a los demás y demostramos que nuestro amor es fuerte y que queremos agradar a Jehová. Otro comentario. Nuestro amor debe ser tan grande que nos motive a no darle razones a los hermanos para que tengan que perdonarnos por nuestras ofensas o desplantes. Eso es muy importante. Si miro que los hermanos vienen hacia mí y si yo les doy la espalda, pensando, me tienen que perdonar, estoy pecando gravemente. Mejor los saludo amablemente. Tan solo eso. No darles motivos para que se sientan ofendidos, para que tengan que perdonarnos. Si hicimos un préstamo, cumplamos nuestra palabra y si no nos es posible, al menos demos la cara, demos una explicación. Claro, hermanos, la organización ha sido muy clara últimamente, en algunos artículos específicos, que perdonar no significa que usted tiene que solapar las malas acciones de otros. ¿Cómo así? Perdonar es liberar el rencor que usted pueda sentir por la ofensa de la persona. Y aquí está hablando claramente de ofensas como desplantes, que no me saludó, me vio feo, no me dio las gracias, me ignoró. Son desplantes. Invitó a todos y no me invitó a mí. Son desplantes. No estoy diciendo que esté bien. Y no está bien, por supuesto. Pero ¿qué hay cuando ya no es un desplante? ¿Qué hay cuando, aparte de ser un desplante, ya es un crimen, ya es una acción ilegal? Imagínense un robo mayor, una estafa. ¿Qué hay, por ejemplo, de alguien que se propasó con un menor? Entonces, ahí ya no solamente entra el principio de perdonar, claro que podemos perdonar, pero la persona deberá responder ante la ley, ante el César o las autoridades por la acción criminal que cometió. Eso lo dice la organización, eso lo dice la Biblia, y si alguien nos intentara decir por allí que no, que si nosotros procedemos de esa manera estamos manchando el nombre de Dios, déjeme decirle que eso está fundamentado en nuestras publicaciones, que no debe decirse, que no debe hacerse, porque entonces
estaríamos cayendo en el pecado de encubrimiento. Dice la Biblia también, ese es otro texto, que tanto el que encubre una ofensa como el que declara inocente al culpable son aborrecibles a los ojos de Jehová. Entonces, dejemos que Jehová se encargue y, por supuesto, cada quien responde por sus acciones. 16 y 17. ¿Qué más nos puede ayudar a pasar por alto los pequeños errores de los demás? Un ejemplo. Bueno, aquí hay dos comentarios. Número 1, esforzarnos por ver las cosas buenas de los demás y no en las malas. Pero, nuevamente, esto es en dos vías. No es que solo usted tiene que esforzarse por ver lo bueno en los demás. Los demás tienen que esforzarse por ver lo bueno en usted. Así es como esto funciona. No es que solo usted, mientras los demás se lo están comiendo. No. Otro comentario. Ahí se pone el ejemplo de una fotografía. Entonces se toman varias fotos y de repente vemos que hay una en la que no salimos bien o alguien no salió bien. Escogemos la mejor y borramos en las que no salimos bien. Porque es en la que todos salimos bien. Guardamos esa y las que no salimos bien, la borramos. Ahí está el punto. Podemos hacer lo mismo, podemos intentar hacer eso, sí, y guardar con cariño los buenos recuerdos de los hermanos. Pero nuevamente repito, hermanos, porque hay quien podría entenderlo o interpretarlo de esa manera, que esto entonces nos da licencia, nos da permiso, sí, para tratar mal a los demás. Y como el párrafo dice que hay que perdonarnos y ver lo bueno en los demás, tienen que aguantarnos. Eso no. Eso sería aborrecible a los ojos de Jehová. En primera instancia, esto debe motivarnos a no darle motivos a los demás. Desde luego, no todos piensan así y no todos quieren pensar así. Y eso es parte, sí, de la situación que se vive a nivel mundial, no solo en un lugar específico. Así que no lo podemos cambiar. Pero Jehová nos sigue dando consejo oportuno mediante estas publicaciones. Y ahí está la imagen. Guardan la foto más bonita y borran el resto no tan bonitas. ¿Por qué es tan importante el amor hoy en día? ¿Cuáles son las ideas principales de este artículo? Párrafo 18. Hemos visto razones para mantener fuerte el amor que tenemos, así como amamos a Jehová, amamos a los hermanos. Otro, formas específicas de mostrar amor a los hermanos, no solo con palabras, sino con acciones. Otro, maneras de mantener fuerte el amor que tenemos, haciendo todo lo posible por no lastimar o hacer sufrir a nuestros hermanos. Y si involuntariamente lo hiciéramos, por perdonar los errores de ellos. Y ojo con esto, perdonar está bien, pero no quiere decir que no le puede expresar a la persona lo malo que hizo. Puede decirle, te perdono, pero hiciste esto, esto y esto, y eso no está bien. Si lo notaste, si eres consciente de esto o no, eso fue lo que hiciste. Y claro que te perdono, pero es mi deber decirte lo malo que hiciste para que no lo vuelvas a hacer a mí o a alguien más en el futuro. Porque entonces ya se vuelve una costumbre, una de las peores malas costumbres que alguien puede tener. ¿Por qué es tan importante mostrarnos amor hoy en día? Párrafo 19. Porque, bueno, mire, la profecía de Mateo 24:9. Las naciones odian a los siervos de Dios por causa de su nombre. Bueno, eso se ha cumplido. Pero ahí no dice, porque lo normal es, escuche esto, lo normal es que las personas no creyentes menosprecien o hagan de menos o rechacen u odien a los hermanos, a los cristianos. Pero ¿qué pasa? Podría parecer que los mismos cristianos menosprecian, desprecian, hacen de menos u odian a sus mismos hermanos. Esa profecía sí no está en la Biblia. Esa profecía, sin ser profecía, se podría estar cumpliendo en algunas congregaciones, que los mismos hermanos odian o hacen de menos o desprecian o menosprecian a sus mismos hermanos. Y eso es una gran derrota a la verdad. Así que nosotros queremos cumplir la parte positiva, no la negativa. Lo que se espera es que la gente no creyente sea la que rechace y sea apática a los hermanos, pero no que entre nosotros mismos nos rechacemos y nos hagamos de menos.
Como dice el párrafo, divide y vencerás. Esta frase se ha atribuido a muchas personas o a algunas personas, pero el principio es cierto, es válido, divide y vencerás. Y eso está en la Biblia también. Cuando Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer, no puede mantenerse en pie. Una congregación o un pueblo dividido no puede mantenerse en pie. Otro comentario. Para seguir sirviendo fielmente a Jehová a pesar de que nos odien, debemos permanecer unidos. Ese fue nuestro estudio de hoy. Pasemos al repaso. ¿Qué razones tenemos para amarnos unos a otros? Porque al hacerlo demostramos que somos verdaderos cristianos, no solo en palabras. Cualquiera puede decir que es verdadero cristiano. De hecho, aunque nosotros como organización decimos que somos la religión verdadera, un detalle interesante es que las demás religiones también ellos se autodenominan la religión verdadera. Pero como estamos viendo, esto va más allá que solo decirlo, es con nuestras acciones. Juan 13:35. Otro, el amor que nos mantiene unidos, y por eso Pablo dijo que es un lazo de unión perfecto. Y el que ama a Dios debe amar también a su hermano. ¿De qué maneras podemos demostrar amor? Bueno, ahí están los textos, ya los hemos comentado, analizado. Decir la verdad, mantener la paz, honrar a los hermanos, respetarlos, recibirlos con gusto, perdonarlos, evitar hacerlos sufrir, evitar lastimarlos, consolarlos, animarlos o edificarlos con las palabras y orar por ellos. ¿Por qué podemos decir que perdonar a los demás es una muestra de amor? Bueno, porque el amor que le tenemos a los hermanos debe ser tan grande que seamos capaces de perdonarles sus errores, incluso si parece muy difícil hacerlo. Claro, una cosa es un error y otra cosa es alguien que cometió un crimen, ya que incluso podríamos perdonarlo, pero eso no implica que la persona no deba responder ante las autoridades por el crimen que cometió. Eso es muy importante, hermanos, entenderlo. Cuando logramos perdonar a los demás, demostramos que nuestro amor es fuerte y que queremos agradar a Jehová. Por otra parte, nuestro amor nos va a motivar, en primera instancia, a evitar hacer voluntariamente algo que pudiera lastimar o hacer sufrir a nuestros hermanos a propósito. Eso es muy importante. Ese es el verdadero amor. Ponernos la meta, evitar hacer algo que lastime a otros, en vez de pensar, bueno, es como ponerse un rótulo, ¿sí? Ponerse un cartel en el cuerpo que diga golpéame o patéame. ¿Entendemos ese punto? Era una broma que algunos en su etapa juvenil, estudiantil, lo hacían. Pegaban un papel en la espalda de alguien más, e incluso en películas se ha visto, y que decía patéame, y todos lo pateaban. Entonces, no estamos diciendo que como aquí dice que hay que perdonarnos, entonces todos nos tienen que patear o golpear, y nosotros callados los vamos a perdonar y les vamos a decir que está bien. Eso no está diciendo el párrafo, pero algunos podrían entenderlo así y aprovecharse de los demás. Entonces, en primera instancia es evitar hacer sufrir o lastimar a los hermanos, evitar darles motivos para que tengan que perdonarnos. Hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero invitarlos a que puedan suscribirse, compartir este video y apoyarnos dejando su like. Quiero enviar un saludo y un cordial agradecimiento a nuestros siguientes hermanos: Ana Mar Perla, María Esther Guzmán, Cedit Maldonado, Ronald Abarca, Carlos Zúñiga Piccolo, Mercedes Cruz, Judith Pires, Guillermo Páez y Carlos Valdés. Muchas gracias y que Jehová les bendiga grandemente. También quiero saludar a otros hermanos que nos han dejado comentarios. Ellos son Reina Flores, hermana Pietri, muchas gracias por su comunicación, apreciamos mucho su cariño, su apoyo. Silvia Domínguez también, Natividad Flores, de Acapulco Guerrero, gracias hermana Nati Flores, Sila Sadoglu, Conchita, también tenemos a José Luis Ruiz, Margarita López, un gran abrazo a la distancia, hermana López, gracias por su comunicación. Isi Muñoz, Carmen Guerra,
Tenemos también aquí de Venezuela, nos saludan, no dice el nombre, Aniela Castro de Venezuela, María Flores de Chicago, Illinois, Agustina Lava, Jessica Huerta. Espero en Jehová, hermana, que su situación se mejore, sus trámites médicos, que Jehová la ayude y que sus hermanos, sus ancianos la puedan apoyar en estos trámites que usted está realizando. Precisamente estos abusos en los hospitales ocurren cuando hay ausencia de hermanos que no están allí disponibles para ayudar o los hermanos no piden la ayuda oportuna en el momento necesario. Un cordial saludo y que Jehová la bendiga y la cuide en esta etapa que está atravesando. Saludamos a la hermana Tomasa Virgen, también a Marco Revelo, también tenemos a Germán Vega de Colombia, Karen Ramírez, hermana Lupita Pietri, nuevamente un cordial saludo, hermana Pietri, Adriana Machay, Ivonne Zamora, Bere Montiel, Teresa Ortiz Mena, Yolanda Hernández, Bel Norel, un cordial saludo, hermana Bel Norel, gracias por estar siempre pendiente y por sus animadores comentarios. Jaime Pérez, Margarita López, Janet Silva, Patricia Gil, Itza Gutiérrez, Paula Escobar, Maritza Condori Caballero, Nelly Harrison, Marta Pozo de Costa Rica, José García, Carmen Guerra, Francisca Mendoza, tenemos a Roland Cuembes, Margarita Cáceres, tenemos también a Luis Arenas de Querétaro, México, Silvia Marina Carranza, Catherine Diestra, Marina Ceballos, Esperanza Flores, María Delgado, Lorenzo Lara, Renz Clarence, hermana Tomasa, Saúl Castillo, Germán Vega, Claudia Estrella, Celina, Jean-Claude Cáliz, Lou Chiari Vera, Angélica Estrada y bueno, muchas gracias a todos por su comentario. Muchísimas gracias, hermanos, por sus comentarios que nos animan. Les envío un cordial saludo, que Jehová les bendiga y les cuide. Muchas bendiciones y hasta la próxima.